Tengo el honor hoy de presentar a Ariel Penisi, un colega argentino, docente e investigador universitario de la Universidad José Clemente Paz, UNPAZ, y de la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Es codirector de la red editorial junto a Rubén Mira e integrante del Instituto de Estudios y Formación Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Miembro del Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos, autor de Nuevas Instituciones del Común, Papa Negra, entre otros, coautor de El Anarca, Filosofía y Política de Max Steiner, junto a Adrián Cangui, coautor y compilador de Linchamientos, La Policía que Llevamos Dentro, de Renta Básica, Nuevos Posibles del Común, entre otros. Tradujo y prologó, entre otros, Aventura de una Amistad de Jean-Paul Sartre y colabora con el diario El Tiempo Argentino. Ariel, muchas gracias por tu presencia y te dejo con, con tu conferencia, tu charla de esta noche. Bueno, gracias por la invitación y por la pseudo presencia mediante este dispositivo, esta herencia de la pandemia que nos posibilita comunicarnos de esta manera y al mismo tiempo también nos quita cosas. Y en realidad, bueno, hoy yo no tengo una relación especial con la dimensión más técnica del psicoanálisis, sino una relación más intuitiva, ¿no? Y de alguna manera, en los últimos 20 años, muchas veces me ha tocado compartir con espacios vinculados al psicoanálisis en Argentina, que, bueno, como sabrán, son muy prolíferos, y al mismo tiempo con algo que decía Fernando antes, que es, bueno, estos bordes, digamos, ¿no? El psicoanálisis y sus bordes, digamos. Eh, yo creo que tengo entendido que circuló un breve texto que publiqué en la revista de APDEVA, de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires, un número dedicado exclusivamente a la amistad. Y bueno, y en esta ocasión eh, me, me planteé, digamos, un apunte distinto a ese texto, en diálogo, por supuesto. No sé cuántas cosas muy distintas puede hacer uno. Y me puse a hacer los apuntes y terminó saliendo una escritura, digamos, ¿no? Es algo que a veces me sucede, eh, eh, y que no sé si es lo más amable, digamos, pero la verdad es que podría comentarla, pero también podría leerlo de corrido y después, en todo caso, conversar. No sé si no les parece mal. Bien, bien. Sí, bien, Ariel. La idea es que lo puedas Bueno, leer y conversemos después sobre el texto. Sí, perfecto. Si se escucha bien, el volumen está bien. Bueno, el texto se llama La amistad y el problema del sujeto. Y empieza con una cita de un psicoanalista histórico argentino que fue discípulo y amigo de Pillon Rivière, Fernando Ulloa, eh, que dice: la amistad no es ciega ni blanda, es un eje ecológico de la subjetividad. En un capítulo de novela clínica psicoanalítica, Fernando Ulloa, perdón, en un capítulo de un libro que se llama Novela Clínica Psicoanalítica, que me lo prestó hace tiempo una gran amiga y terapeuta, además. Las dos cosas juntas y por separado. Entonces, en un capítulo de este libro de Fernando Ulloa, novela clínica psicoanalítica, elige la imagen de las esencias aromáticas en tanto la relación con estas alcanza un punto en que no sabemos hasta dónde llega el aroma propiamente dicho y en qué momento nos toca. Se trata nada menos que de lo extraño conocido, es decir, ni lo extraño completamente distinto a lo conocido, ni lo extraño y lo conocido fundidos en una mezcla indistinguible. De ahí un posible punto de partida para acercarnos a algo que en realidad ya vive en cada quien como extraña conocida, la amistad. La siguiente imagen que elige Ulloa es algo parca,
casi antipoética. Compara la amistad con un mueble imprescindible, que mejor conservar en ese lugar, pero al que, dice él, no está de más sacarle el polvo de la costumbre cada tanto. Habría una sobriedad propia de la amistad, un estatuto singular que la asemeja a las viejas instituciones o incluso justo a la diferencia entre costumbre e institución. Mientras la costumbre se instala en los cuerpos como una mueca inexplicable, nos contiene y nos detiene a la vez, existe por mor de la tendencia a naturalizar lo que no molesta ni cuestiona. La institución es el producto de una operación subjetiva que surge de un problema, de la cara más artificiosa que caracteriza a nuestra especie, justamente esa que dificulta la naturalización sin más. Claro que también la recursividad al infinito de capas de artificio que también nos caracteriza, se reencuentra con la naturalización por otra vía, donde la imagen de la historia del ántropos es la de una secuencia infinita de parches e inventos poco creíbles que nacen y se deshacen en el siempre poco tiempo que tenemos. El animal humano tiene una tendencia, cada vez que intenta resolver un problema, a crear un nuevo problema en otro nivel. Y así sucesivamente al infinito, diría Paolo Virno, el pensador italiano. Pero también cuenta con la posibilidad siempre anterior de la interrupción, es decir, la posibilidad de no hacerlo, la conjura, el exorcismo, demorar. ¿Por qué la amistad no es una costumbre? ¿Qué viene a plantear, resolver, problematizar la amistad? En principio es una figura del vínculo, del afecto, del estar con, del vivir juntos, de la coexistencia, que no solo no reniega del desdibujamiento del sujeto como unidad de medida de nuestra forma de existir, sino que lo asume como su principal territorio existencial. La amistad entendida como una práctica concreta que instituye la posibilidad de habitar esa zona de coexistencia que, sin embargo, no es indistinción de las amistades, pero que tampoco mantiene a cada quien igual a sí mismo. Es lo que llamaría una institución tácita y, en el fondo, una nueva institución, no por novedad cronológica, sino por capacidad de recomienzo. Aquella que no se instala como régimen de lo instituido, sino una fuerza instituyente que en algún punto nunca deja de empezar. No puedo evitar pensar en el reencuentro constante con mis amistades más cercanas y consolidadas, cada vez la misma perplejidad, el mismo humor para conjurar el sinsentido sin dejar de afirmarlo, como si no hubiera progreso alguno. Es que la amistad, la acumulación, va en paralelo respecto del eterno recomienzo. Todo lo que se construye, el crecimiento mutuo, las buenas y las malas, los cuidados y las riñas propios de esas intimidades abiertas que llamamos amistad, se reducen a una sola cualidad, la confianza a la hora de volver a preguntarse sin expectativas qué cuernos hacemos acá. ¿Hay algún parentesco mayor entre amistad y terapia que ese? Pero cuando jugamos a reunir esos términos, ¿qué es lo que realmente hacemos? ¿Decimos que la terapia se parece a la amistad y viceversa? ¿Afirmamos que el efecto terapéutico de la amistad no requiere de ningún dispositivo adicional? ¿Aconsejamos a psicoanalistas sin experiencia que busquen amigarse más con sus pacientes? Ulloa intenta pensar lo amigo, es la expresión que usa, lo amigo, en el psicoanálisis como una tarea política en un contexto de proliferación de vínculos asestados por la exigencia de rendimiento individual, en un momento aciago de la historia reciente argentina, dado que ese texto que cito de Ulloa fue escrito en los 90, y dado que el consenso neoliberal cerraba por todos lados entonces, incluso en un electorado embelesado y presionado a la vez por el consumismo en cuotas. El libro de Ulloa se publicó en 1995,
el mismo año en que Menem sería reelecto con casi el 50% de los votos en la Argentina, en un contexto de casi un 20% de desocupación, producto de esas políticas de ese gobierno. Habla de psicoanalistas empeñados en defender lo amigo de su quehacer, lo amigo de su quehacer, ante subjetividades, digo yo ahora, dañadas, fauna de ecologías ofendidas. Ulloa se pregunta políticamente por la amistad, como restitución de una comunidad posible en el marco de la ciudad, infestada por carreras de gentes ambiciosas y rapiñadoras, justo en un momento de nuestra historia reciente en que por primera vez se empezaba a hablar de ataques de pánico, esa encrucijada de los cuerpos entre la imposibilidad de sostener un recorrido asociado a un horizonte de sentido y una exigencia de continuar a toda costa la vida como carrera en lugar de la vida como demora. Ulloa llama a la ciudad una ecología ofendida en su estética porque antes fue agraviada en la ética. Decíamos comunidad, pero inmediatamente después Ulloa restituye el carácter privado de la amistad y se refiere a Maurice Blanchot, que parece hacer de la amistad una suerte de comunidad inconfesable, como llama a uno de sus libros, a un libro en que trabaja sobre una idea de Bataille, la comunidad de los que no tienen comunidad. Comunidad inconfesable, es decir, paradojal, donde la conversación es reservada a la intimidad, protegida tal vez de la exposición al régimen de la comunicación, donde no queda nada por tergiversar, donde cualquier cosa se puede decir en nombre de la libertad de expresión a costa del último resquicio de empatía. Simone Weil, la gran pensadora, contra el principio de la comunicación, llama a la invención de una atmósfera de escucha, ahí donde no hay código o traducción que alcance. Cuando algún tipo de mal es infligido, cuando la injusticia se cierne sobre una persona, un animal o un grupo social determinado. Y la cito, porque es un grito silencioso que suena solamente en el secreto del corazón. Y agrega más adelante, el hombre necesita un silencio cálido, se le da un tumulto glacial. Se trata de un silencio místico y material, para que una verdad, una posibilidad de justicia solo consignada a cada quien frente a sí mismo, germine. Maurice Blanchot, en un texto cuya traducción y publicación para un libro bilingüe les debemos a Marcelo Persia y a Noelia Billy, se refiere a la imposibilidad del autoanálisis y a la necesidad que Freud tenía de un amigo, dado que su propia estructura neurótica, según él mismo, dado que por su propia estructura neurótica, según él mismo, no lograba avanzar en la comprensión de las neurosis de los demás. La apología de la conversación que ensaya Blanchot al referirse al psicoanálisis es una buena imagen de la escucha, es una buena imagen de la amistad. Se trata del otro sí mismo, del otro sí mismo, de la propia palabra que vuelve contaminada por una escucha y quien la profirió la reconoce como, según Blanchot, el movimiento de su propio descubrimiento. Dice propio, y justamente lo más propio es extrañado por ese otro que logra ubicarse o es colocado justo en el límite de un infinito, unas veces lejanía colmada amistosamente, otras abismo lesivo. De ahí la posibilidad siempre inminente de que el amigo se vuelva un preocupante enemigo. ¿Cuál es la estrecha relación entre amistad y práctica psicoanalítica para Ulloa? Dice, no se puede avanzar en la amistad, sobre todo en algunas formas, si no se avanza en la reconciliación con la historia personal. Da la impresión de que la vocación psicoanalítica es desde este punto de vista una forma de reconciliación con el devenir que late en cada quien en un sentido, como diría Nietzsche, extramoral. Es decir, pelearse con lo que se fue o amigarse con la propia historia es una forma, de todos modos, de reconciliación, porque no se trata ni de rechazo ni de consentimiento, sino de aceptación trágica. Al mismo tiempo, esa aceptación que no negocia ni complacencias adaptadas ni arrepentimientos convenientes, se da
en el desdoblamiento amistoso de la amistad, donde el amigo es el testigo. Testimonia no las miserias y los sucios secretitos, como tampoco lo sublime oculto para los demás. Testimonia la vida en una vida. Por eso Ulloa, que no habla de amistad a secas, sino de amistades extranjeras, las define como entrelazamiento de singularidades a partir de la universalidad de la condición humana. La terapia aparece ahí como una suerte de minimalismo desbordado que teatraliza la condición humana, como la de un frágil animal que opera por desborde también, ya que falta o excedencia debe inventarse los modos de ser, pero con la complejidad de que hay modos de inventarse los modos de ser y así al infinito. Imaginemos la neurosis. La amistad nos salva de nosotros mismos. La amistad en tanto otro de sí mismo, perdón, según la definición aristotélica, que no significa duplicación ni mimetización de sí mismo, sino la experiencia de no ser nunca un sí mismo. La psicoanalista Anne Dufourmentel se pregunta en un pasaje que me compartió también una amiga, ¿por qué no arriesgamos a una amistad con nuestros miedos? Que, agrego, unas veces se parecen al medio en que nos desplazamos, o dice ella, medio en el cual quedamos petrificados. Y otras veces se parece el miedo a ese otro de sí mismo. He ahí otra experiencia del desdoblamiento del cual participamos de entrada, familiar extrañeza del miedo. Si es cierto que en cualquier tipo de vínculo podemos encontrar, o si bien es cierto que en cualquier tipo de vínculo podemos encontrar ese rasgo de la otredad, es decir, la imposibilidad de un sí mismo cerrado, la amistad tiene a esa imposibilidad como su materia específica. Si la unidad de la experiencia que se estudiaron en formas de vida premodernas, pasadas y actuales, no se centra en la persona, ni mucho menos en el logos, sino muchas veces en un ecosistema, otras en una espiritualidad compuesta de diversos elementos, cuando no directamente en un bucle temporal que conecta con antepasados. En el occidente moderno, la terapia tiene alguna potencia cuando, aún partiendo del mito del individuo, logra agujerear la novela personal para encontrarse con un mundo o hace pasar trazados singulares que conectan mundos. La amistad es una figura subjetiva y política que anuda lo singular e irrepetible de una experiencia con lo común de una apuesta compartida, una comunidad cuya condición colectiva no depende de la deposición de esa intensidad que llamamos singularidad. Nietzsche, en Humano demasiado humano, contesta a una célebre frase antigua que dice: oh amigos, no hay amigos, atribuida, según él, a un sabio agonizante, que es un invento de él, con otra de su propia cosecha: enemigos, no hay enemigos. Así como no habría amigos que no anidaran en su intimidad más sepultada una apreciación despreciable o un juicio callado por compasión, la enemistad enfrenta a quienes conocen mejor a su rival que a sí mismos. Y en ese punto hay algo que los hermana a los enemigos en un respeto sin igual, como en el tipo de esfuerzo que esgrimen para el enfrentamiento. El amigo puede volverse el peor enemigo por mantener congelado una suerte de asco existencial, individuado en el más cercano. Pero dice Nietzsche, en la medida en que aprendemos a conocernos y a, según él, lo cito, considerar nuestro mismo ser como una esfera móvil de opiniones y de tendencias, y así despreciarlo un poco, comprendemos las fuerzas que contrapone el enemigo, en tanto despreciamos nuestro ser casi tanto como él. La traición virtuosa, la enemistad que enaltece, nos permitirían comprender las fuerzas que componen y destejen al individuo racional, a la persona moral, que ya no es unidad de la experiencia,
sino un recorte refractario a la posibilidad misma de una experiencia y por eso carne de cañón para el resentimiento. Si el psicoanálisis se detiene justo antes de atravesar el umbral del sujeto, entonces la amistad no le pertenece. Gana la distancia profesional, el contrato moral y económico, la asimetría consentida de saber, en el mejor de los casos con sus anticuerpos necesarios. Pero el estallido del individuo moderno, con sus esquirlas de narcisismo y sus dramas de superficie, incluso la nueva configuración de un animal macerado por los algoritmos de nuestros días, piden otro imaginario terapéutico. La narrativa autobiográfica que parece decir algo de la vida de alguien, con los retazos de mundo que se cuelan entre frases y silencios, es solo una excusa, casi un género al cual solo cabe pervertir. La relación terapéutica supone un grado de exposición importante de quien demanda, no solo por mostrarse ante alguien más, profesional detentor de un supuesto poder de desciframiento, ubicado en el lugar del ingenio, con ribetes científicos y aires salvíficos, sino también y tal vez sobre todo por exponerse ante sus propias fuerzas e inclinaciones liberadas de los férreos contornos individuales que los demás en sociedad contribuyen a mantener. Es solo en esa sangría del sujeto que lo amistoso puede tener lugar cada vez que un psicoanalista, un amigo extranjero como quería Ulloa, se deja intervenir por el dolor, el discurso, incluso los tics de quien llega como paciente. Quien llega a un consultorio con diván antiguo o sillas austeras y neutra mesa ratona, arrastra una afectividad y potencia en igual medida que desazón y pequeña porquería transformada en drama universal. Es decir, no solo porta demanda, sino algo que ofrecer. Tal vez una especial inadecuación en relación a sí mismo y al mundo. ¿Qué haría? ¿Qué hará el psicoanalista con eso? ¿Trabajará para reforzar el individualismo burgués, como advertía el pensador argentino León Rosichner, quien consideraba al principio de realidad una transacción encaminada a una madurez adaptada en detrimento del deseo? ¿O será capaz de encontrarse con ese paciente, en principio uno más, adentro del mismo problema que junta la anécdota de un simple viviente con la presentación en acto de la condición humana en una situación histórica? Hacer amistad, en ese caso, no significaría hacerse amigo del paciente, ni para el paciente identificar al analista como uno más entre sus amigos. La amistad aparece en el punto en que ambos se encuentran partícipes de la inadecuación a sí mismos y al mundo, ahí donde la inquietud se desplaza de manera diversa, pero entre ambos. Donde lo experto no pesa por experto, sino que se resignifica como un elemento más de un recorrido en la aventura de su entrelazamiento con ese otro recorrido, de ese nudo a desatar, de esa demora sin posesión ni retención que permite a cada quien continuar por su cuenta, pero no sin el lastre de lo experimentado. La terapia tiene la terrible capacidad de convertirse en lo contrario de la amistad, es decir, en un poder normalizador. Pero sí, como decíamos, lo que está en juego es el encuentro en la inadecuación. La terapia tiene el desafío de atravesar el umbral del sujeto y exponerse también a los términos de una apuesta que quien dice pueda demorarla paradójicamente en el devenir. Bueno, por ahí no era Sí, 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 no, algo no, no, no. para ser leído en voz alta, pero bueno. Bien, bien, no, 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 muchas gracias y la idea es comenzar un diálogo, las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano con el icono, pero me quedan, a mí me quedan varias, me quedan varias. Eh, ¿Podrías, no, no sé, de pronto voy a volver sobre ciertos puntos de la exposición, pero cuando planteaste esta idea de que la amistad no es una costumbre y que lo diferenciabas de la institución, ¿m? ¿Me podrías volver a aclarar un poco esa parte que me veo como como que no la puedo metabolizar tan rápidamente, ¿sí? Como, ¿qué es esta diferencia entre la costumbre y lo instituido? ¿M? Bueno, en principio, digamos,
en principio la costumbre, la diferencia entre la costumbre y la institución, digamos, tiene una tradición, ¿no? Pero en este caso hay una diferencia sutil que es de registro, ¿no? Hay una diferencia sutil que es de registro. Eh, la, en la institución, es decir, en el gesto instituyente, ¿no? Late un problema, late un problema, ¿no? Que no permite el acostumbramiento. A pesar de que es cierto, y justamente la provocación viene por ahí, de que es cierto que muchas veces la institución, sobre todo cuando hablamos de institución, estamos pensando en la institucionalidad moderna, ¿no? La institucionalidad moderna tiene su mito de origen en la fundación del Estado moderno, que viene a resolver un menudo problema, ¿no? Que es básicamente la idea de que si no se consigue legitimar una instancia última capaz de monopolizar la violencia, entonces el conflicto sin fin ganaría terreno al punto de hacer imposible la sociedad. Entonces, en ese mito fundante, digamos, del Estado moderno, anidan también las instituciones modernas, ¿no? Las instituciones modernas, las pedagógicas, las punitivas, las sanitarias, digamos, ¿no? Es decir, por supuesto, en una historia que les da características particulares, pero hay una característica, digamos, ¿no? Que es fundamentalmente que la institucionalidad moderna tiene como uno de sus rasgos centrales el olvido del problema, ¿no? Es decir, su autoperpetuación bajo un principio de obediencia, digamos, ¿no? Donde late un miedo, ¿no? Hobbes decía, la única pasión que importa es el miedo, ¿no? Pero hay un progresivo olvido del problema. Y en ese sentido, cuando el olvido del problema es total, la institución y la costumbre se confunden, se confunden. Pero yo digo, la amistad puede ser entendida como yo digo una institución tácita porque tomo ahí el caso de la filía antigua, de la filía griega, que era una especie de institución tácita, es decir, que no tenía ubicación, ¿no? Es decir, ni tenía un instituto, digamos, para seguir con la misma genealogía de palabras, digamos, ¿no? Sino que se alojaba en la conciencia del ciudadano, digamos, ¿no? Se alojaba en un saber popular, ¿no? Sobre la hospitalidad. Entonces, la filia que Benveniste traduce por igual como amistad y hospitalidad es una institución tácita. Yo digo la amistad como institución tácita, digamos, o como nueva institución en el sentido básicamente de una institución no moderna, ¿no? Una institución no moderna, sino más bien alojada en redes de singularidades, en comunidades posibles, en comunidades por venir. Ariel, una cosa, porque es que me haces pensar lo siguiente, esta hipótesis, y te digo como para discutirla. Dijiste algo de que la institución moderna uniforma y se vuelve una controladora frente a la violencia. Es un poco para que la violencia no se desborde hasta este Estado moderno, que tiene unas instituciones modernas que todo el tiempo están tratando de controlar y de uniformar en relación a este problema. La amistad, uno podría pensar, la amistad, como eso, cuando dijiste la amistad es la fuerza instituyente, como eso que uno construye, y vuelvo a una palabra que usaste al principio, la de los bordes, como esa relación que uno construye al borde de las instituciones. Hemos dicho, trato de hacer esta pregunta. Las instituciones no nos permiten generar amistades. Uno no es amigo de los colegas instituidos. ¿Sí? Uno no es amigo de ellos. Uno se hace amigo, ¿sí? Ahí donde esa institución uniforme, ¿sí? Nos hace salirnos a dos de esa institución uniforme y yo me reconozco en mi carencia, no sé si esté bien, en relación a otro y puedo dialogar con él en ese borde. Ahí como que se construye una amistad, pero la institución lo único que hace es crear seres uniformes, no permite como construir una relación o un vínculo diferente que será este de la amistad que se construye a pesar de la institucionalidad. ¿Sí?
en los bordes de la institución, ¿sí? Entonces, los amigos no son de la uniformidad, los amigos que uno hace es en la desuniformidad, por llamarlo de alguna manera. Y ahí es donde uno hace la compinchería, la relación pícara, como cuestionando de pronto esos órdenes instituidos. No sé si me la seguís por ahí o te la sigo yo a vos en lo que estás planteando. ¿Mm? Sí, sí, me gusta esa imagen, me gusta esa imagen porque yo creo que la amistad también es un espacio de tráfico de astucias y por eso la identificaba con esa imagen de mis propias amistades, que fue lo que dio origen a mi interés por la amistad, digamos, ¿no? Es decir, una vez me di cuenta que cada vez que me encontraba con mis amistades más importantes y más consolidadas, era casi como la repetición al infinito de una perplejidad, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿No? Pero, claro, con la diferencia de que si uno se lo pregunta eso, tal vez en la soledad o en una situación anímica no muy adecuada, puede ser mortificante, digamos, esa pregunta, ¿no? Y sin embargo, en la mirada cómplice de las amistades, aparecía ahí esa especie de recomienzo incesante, digamos, ¿no? Como una especie de día de la marmota que solo cabe transformar, digamos, en humor, digamos, ¿no? O hacerle alguna trampa, o cometer, digamos, alguna astucia, ¿no? Aprovechando esa complicidad. Y es cierto lo que decís, las instituciones modernas, por eso yo digo nuevas instituciones, es cierto que acá estaría faltando reponer algo, y es que el año pasado yo publiqué un libro que se llama Nuevas instituciones del común, donde, bueno, hago todo este trabajo, primero de desarme de lo que son las instituciones modernas, de su genealogía, y luego una especie de exemplum experimental, donde digo, acá hay nuevas instituciones, y aparece la filía, que es curioso llamarla nueva cuando es una institución que ubico en el mundo antiguo, pero también las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina, digamos, ¿no? Que fundan, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de la nueva institución ahí? Y básicamente que su legitimidad no proviene de ese mito hobbesiano, digamos, ¿no? De, bueno, si no organizamos la sociedad de este modo, entonces no podemos contener en conflicto el hombre, lobo del hombre, ¿no? El mito que es que al mismo tiempo una antropología negativa, ¿no? Es entender al bicho humano como peligroso para sí mismo y para los demás, básicamente porque es un bicho que funciona de acuerdo a expectativas, es decir, no sabe lo que puede ocurrirle frente a un otro, ¿no? Cuando está en juego el mismo bien, la misma necesidad o el mismo deseo. Entonces es decir, esa expectativa es una espiral, digamos, potencial de violencia. Entonces Hobbes dice, esto hay que revertirlo. La forma de revertir las expectativas es creando, digamos, un monopolio de la fuerza, ¿no? Que centraliza también que elimina el conflicto mediante una violencia superior. Y todos entonces tendremos la expectativa de que si ejercemos alguna violencia de manera individual, seremos castigados, digamos. Entonces revertimos las expectativas y tenemos la expectativa de que aquel otro con el cual podríamos confrontar también va a tener la misma expectativa y así, ¿no? Es decir, ese pasaje ontológico, digamos, del estado de naturaleza que no es de naturaleza en el sentido genérico, sino de naturaleza humana, al Estado civil, es toda la mitología, digamos, de las instituciones modernas. Digo mitología en el sentido productivo, no en el sentido de ser una mentira o un engaño, es decir, una eficacia gigantesca, digamos, ¿no? De fundar una sociedad occidental, ¿no? Como la moderna, que dura lo que dura. Yo creo que atravesamos un momento de desflecamiento, digamos, de esa sociedad occidental, que no sabemos cuánto más puede durar. Hubo imperios decadentes que duraron 300 años de decadencia, ¿no? Entonces, lo que veo como una posibilidad para un nuevo imaginario del lazo son estas nuevas instituciones, cuya legitimidad, como digo, proviene de otro tipo de emplazamientos, ¿no? Las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina básicamente se volvieron una institución legítima, ¿no? A pesar del Estado, no por el Estado, ¿sí? Incluso contra el Estado transformado en un Estado terrorista, es decir, en la peor
cara, ¿no? Del Estado, que es la del Estado terrorista. Aquel que dice que para evitar el conflicto tiene que volverse en la autoridad total, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las madres aparecen ahí con una práctica concreta. Y entonces su legitimidad viene de su práctica. Entonces las madres, en tanto y en cuanto se mantienen siempre cerca de su práctica, bueno, su legitimidad, la duración como institución, no proviene de una pulsión, digamos, de autoperpetuación como la del Estado moderno y como las instituciones modernas, sino de una cercanía a su praxis, ¿no? Bueno, yo digo que la amistad también es una práctica que depende redundantemente de la práctica. Es decir, ¿no? Que no se funda de una vez por todas. Doctor Carvajal. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas cosas a pensar, ¿no? Claro, eso es otra postura, ¿no? Lo primero que sentí es algo así como que la amistad es un ente espasmódico, que aparece y desaparece, ¿no? No estable, no continua. Y por el otro lado, como decía Luis Fernando, marginal, ¿no? Extragregarísimo, ¿no? Por eso se vuelve furtiva, por decirlo así. Pensaba en los regímenes totalitarios que tú hablas de Hobbes y su planteamiento del hombre lobo del hombre, y la necesidad, pues entonces, y pensaba en Freud con ese mismo modelo que tú traes en la psicología de las masas y el líder, etcétera, ¿no? Que impone cosas, pero todo eso va ¿a qué? En contra de lo individual, La amistad sería la dignificación por principio del individuo. La amistad sería aquello que nos permite ser individuos, que nos permite ser individuales. La amistad nos permite ser nosotros, de alguna manera ese otro nos permite ser uno, y nos de diferencia. Eso me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Resignifica al individuo, lo amplifica. Es como te leí. Pero hay otra cosa que sí es muy importante, porque este primer paso epistémico sobre la amistad, definitorio, etcétera, me lleva al segundo punto que trajiste, y es la amistad, la terapia y la amistad, ¿no? Y dijiste algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría conversarlo y profundizarlo, ¿no? La amistad como un acto terapéutico. ¿Qué quisiste decir con eso, no? Yo estoy de acuerdo, pero yo puedo tener otra dimensión del asunto, ¿no? La amistad es terapéutica en el sentido freudiano. En el sentido psicoanalítico sería: la amistad nos permite, de alguna manera, al individualizar, nos permite aclarar ese individuo, y al aclarar ese individuo se va rompiendo la neurosis, y entonces sería terapéutico. Y el tercer punto que todavía es es más complejamente interesante, es la amistad entre el terapeuta y el paciente, o el paciente el terapeuta, ¿no? ¿Puede un terapeuta ser amigo de su paciente, ¿no? Estamos hablando de dos relaciones distintas. Relación implica reglas de juego. La relación es una cosa social que implica reglas de juego, reglas vinculares distintas. Entonces, podrá ser, o al revés, podrá ser concebirse, sentirse un paciente amigo de su terapeuta. Y ahí tendríamos que definir entonces con mayor claridad qué es eso de la amistad, ¿no? Porque hablamos de muchas cosas, de la intimidad, de la complicidad, hablaba Luis Fernando también, ¿no? Del realismo que puede dar la amistad, etcétera, ¿no? Todas las condiciones que implicaría la amistad. La amistad es una relación con una compleja estructura vincular. Y entonces aclarar los vínculos particulares de la amistad. En fin, todo eso me puso a pensar. No sé, ahí te dejo para que hables otra media hora. No, para no someterlos a semejante
cosa rápidamente, diría, digamos, que el efecto terapéutico, digamos, de la amistad tiene que ver sí, yo digo, nos salva de nosotros mismos, la amistad, ¿no? Nos salva de nosotros mismos. Porque digo, la neurosis es de alguna manera una especie de asedio de nosotros mismos por nosotros mismos, justamente no solo vos decís aclarar, me gusta la imagen de aclarar al individuo, yo diría incluso de abrirlo, es decir, porque la neurosis de alguna manera tiene mucho que ver con el individualismo, no con el individualismo en el sentido moral, ¿no? de ser por sí mismo, sino con el individuo como una unidad de medida de la experiencia, ¿no? Entonces digo, si el individuo ensimismado como unidad de la experiencia, bueno, ahí tiene una especie de patología estructural, digamos, ¿no? Y esa idea de Freud, bueno, neuróticos somos todos. Bueno, somos todos en tanto y en cuanto individuos. Individuos además sometidos a reglas oprobiosas, a tiranías posibles, a formas de homogeneización, etcétera, ¿no? Pero bueno, justamente la amistad es una experiencia, es una práctica y una experiencia que nos permite verificar, ¿no? Una forma de experimentar no individual, es decir, desdoblada. Es decir, bueno, de borde, voy a usar una palabra que usó Fernando, ¿no? Es decir, una experiencia de borde, digamos, ¿no? Donde Aristóteles dice, bueno, el amigo es el que bueno, no me acuerdo si en el otro texto que había hecho circular estaba esto o no, pero no importa. Hay una frase muy, muy bella de Aristóteles en la Ética Nicómaca, en los libros octavo y noveno, donde se refiere a la amistad, ¿no? Y hay una frase donde él dice, bueno, cuando caminamos, nos sentimos que caminamos. Cuando vemos, sentimos que vemos. Bueno, finalmente llega a que existir no es simplemente existir para este bicho, sino sentirse existir, ¿no? Ese sentirse existir ya habla de un desdoblamiento, digamos, ¿no? De la imposibilidad de lo uno ahí, ¿no? Entonces él dice, el amigo gracias a quien es el que consiente el sentirse existir. Sí, sin el amigo podemos no registrar esto. En cambio, en la amistad, la materia específica de la amistad es ese sentirse existir. Sentirse existir nos atraviesa en toda la experiencia humana, pero en la amistad es su materialidad específica, es su problema, digamos, ¿no? Por eso digo que es una institución, porque tiene un problema, digamos. Y es ese desdoblamiento, es esa apertura, es esa imposibilidad de cerrar al individuo como individuo. Entonces diría, bueno, claro, el psicoanalista en su rol de psicoanalista y el paciente bajo las reglas del paciente, en principio no se encontrarían en términos de la amistad. Pero, bueno, Ulloa dice amigos extranjeros, ¿no? Dice algo así como amigos extranjeros. Bueno, habría un mutuo alojamiento ahí, ¿no? Y tal vez es una experiencia de borde, ¿no? Habría un mutuo alojamiento que permitiría pensar lo amigo. Por eso digo, no es hacerse literalmente el amigo de, ¿no? El amigo del analista o el amigo del paciente, sino lo amigo atravesando esa experiencia compartida, ¿no? Y yo digo, bueno, la amistad, curiosamente, vos usaste una imagen, bueno, de intermitencia, de una experiencia espasmódica. Sin embargo, también se puede definir la amistad como una forma de duración, de convivencia, sin la necesidad de un proyecto, ¿no? Dirigido. Es decir, yo digo, es una duración sin proyecto a veces la amistad. Sigue ahí y está tosudamente ahí, como el mueble, ¿no? Fundamental del que habla Ulloa, ¿no? Es decir, sabemos que está ahí. Por eso en la amistad, claro, no ocurre como en las relaciones amorosas, ¿no? Que
pesan, digamos, donde pesan muchas veces gestos posesivos, o donde tropezamos más seguido, donde la domesticidad nos traiciona. No, y en la amistad podemos incluso olvidarnos por un momento de que está ahí el amigo, y cuando volteamos, está ahí, digamos, ¿no? Es decir, está ahí para recordarnos que nuestra experiencia no es una experiencia individual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, digo que aparece de vuelta siempre esa complicidad. Ahora, esto no significa que la relación amorosa no pueda incluir el elemento amistoso, ¿no? Al contrario, yo creo que una relación amorosa donde no hay una dimensión amistosa, y bueno, está en un problema, porque yo creo que la amistad es una forma de relación que tiene algo para enseñarle a otros modos de relación, al compañerismo político, ¿no? A la relación amorosa, a la relación laboral también, ¿por qué no? Ariel, vos decías algo en la presentación, a propósito también de lo que está diciendo el doctor Carvajal, de que el amigo es el testigo y el que testimonia, y que da testimonio de la vida de uno, y es un poco esa la función que uno tiene con el amigo, ¿no? Como que uno va y le cuenta, ¿sí? La historia, y el amigo hace una especie como de memoria, ¿sí? Y de recuento de la historia, y lo ligaba o lo ligo, ¿sí? Con algo que también dijiste a propósito de la terapia, ¿sí? Que es donde está el valor de lo amigo de la terapia, porque hay una especie de resignificación de la historia. Uno con ese otro extranjero que podría ser el terapeuta, que ese es un otro extranjero, que no ha convivido con la historia, pero que sí le escucha a uno la narrativa de lo que a uno le ha acontecido. ¿Sí? Con él hay una resignificación de la historia, y ahí aparece lo amistoso o lo amigo. ¿Sí? Puede ser que él no sea un amigo de uno, ¿sí? Pero la noción de lo amistoso en este sentido, el testigo de una historia y alguien con quien se resignifica la historia, y lo acompaña uno en los dolores, porque el amigo está ahí en la parte dolorosa también, ¿no? Hay partes que uno que incluso hay amigos con los que uno no comparte los dolores de la vida, no sé cómo llamarlo, es un amigo más lejano, pero ese amigo es con el que uno comparte el dolor, las vergüenzas, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que los amigos fuertes son los que uno hace en la cárcel, por ejemplo, porque está el compartir de una experiencia muy fuerte. Entonces, yo pienso que si hay algo de lo amigo, como lo estás enunciando, no de el amigo, sino de lo amigo, así como uno habla no del inconsciente, sino de lo inconsciente, ¿sí? Que me parece que sí permean las terapias, sobre todo en estas terapias que vos lo señalaste, que no apuntan a la neutralidad valorativa y a esta distancia sospechosa, ¿sí? Que a rato se establece como entre el paciente y el terapeuta, ¿no? En una supuesta, digo yo, supuesta neutralidad valorativa, que me parece a mí que ha sido una lectura a la neutralidad, no es que esa sea la neutralidad. ¿Mm? ¿Mm? Porque me parece que si hay un grado de implicancia, cuando uno es terapeuta de otro, uno se implica en la historia del otro, ¿sí? Y yo vuelvo a tu palabra, y uno es testigo y uno testimonia, ¿sí? La vida del otro. Y creo que ya aparece ese vínculo de lo amistoso, como lo estás enunciando, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en el nivel de lo terapéutico. Sí, hay algo además que también es interesante de lo que dice Ushuaia, y por eso yo destaqué el contexto en el que escribe eso, digamos, ¿no? Que también hay una relación política, digamos, ¿no? De una comunidad política, es decir, es decir, donde el paciente es también un ciudadano, es también un trabajador, es alguien que padece, ¿no? Un determinado contexto, es alguien que se ve tironeado por la época, y ahí hay digamos, una capa, es como, diría esto por capas, ¿no? Es decir, hay una capa en la cual, bueno, hay también, ¿no? Digamos, una dimensión que esto es polémico, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si pueden, por ejemplo, el paciente y el analista tener una diferencia ideológica muy pronunciada y establecer una complicidad política, bueno, esa es una pregunta interesante para hacerse, ¿no? Este, bueno, muchas veces se dice, bueno, personas que son amigas y que tienen políticamente visiones absolutamente distintas.
Lo cual también es interesante porque habla de una transversalidad de la amistad, ¿no? Pero, pero bueno, digo, hay ahí también una dimensión donde la narrativa del paciente hace pasar también algo del mundo, ¿no? Digamos, digo, la novela privada, digo, está en un mundo, ¿no? Sí, perdón, no sigo así porque veo ahí unas manos. Sí, sí, una cosa, le voy a pasar la palabra a Graciela Andrés, que es nuestra próxima conferencista y que nos está acompañando hoy. Así que para ir introduciendo, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Ariel, ¿cómo te va? No, Un rato pensaba, a veces hay una manera de preguntarnos algo que a mí me organiza como seguir pensando, y es, ¿qué hace amistad? ¿No? Me ayudaba para poder reubicar el tema y sacarlo del el amigo, qué sé yo, y estaba tratando de pensar eso. Y yo te he escuchado en otras oportunidades, alguna otra, y hoy te retomaste algo que a mí me gusta bastante cuando lo decís, y me gustaría invitarte a ver si lo desarrollas, que es esta idea de la demora que implica la amistad, ¿no? El encuentro con el otro provoca, o sea, tiene algo que ver con la demora de lo propio. ¿Alguna vez has dicho algo como que en ese encuentro uno logra como una tangente, no sé, de uno mismo, una salida de uno mismo, ¿no? Que la amistad provoca eso. Son dos necesariamente iguales que va y viene, sino que también te alivia. Algo del alivio algunas amistades tienen, ¿no? Y a mí me parece una idea súper interesante y hoy no la tocaste tanto, y a mí siempre de las cosas que más me gusta de lo que planteas es esa demora de uno mismo, insisto, ¿no? Por ese lado. Básicamente son dos cosas así como para aportar, y también te quería preguntar, porque por ahí después ronda la palabra, y ¿cómo pensás la amistad en tiempos como estos, ¿no? Que estamos ahora acá nosotros acá en Buenos Aires y ellos allá en Colombia, ¿no? Todo esto de digamos, ¿cómo entendés que digamos, este cambio de época modifica? ¿Cómo lo pensás, si es que lo pensás, el tema de la amistad, ¿no? En relación a la presencia, al cuerpo, a estar allí y demás? Bueno, estas ideas tengo dando vueltas. sí, Fernando, ¿preferís que diga algo en relación a lo que planteó Graciela o que diga algo Dale, Camilo? dale, 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 Ariel, y después yo le doy la palabra a Sí, Camilo Jacome, que está ahí con la mano levantada. ¿Mm? sí, no, bueno, en principio, eh, sí, digamos, algo de la demora, fíjate que cuando hablaba de la duración, ¿no? Es decir, decía que esa idea de que en la amistad no hay progreso, digamos, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿por qué? Porque, claro, generalmente las relaciones las pensamos en términos de construcción, ¿no? De crecimiento, y bueno, y de proyectos, ¿no? Por supuesto, las relaciones amorosas, por ejemplo, siempre están vinculadas a una proyección que incluye al otro y a otros, ¿no? Y a otros que son los hijos y todo eso. Y además a una unidad económica, ¿no? La familia es una unidad económica también. Entonces, la amistad es en ese sentido, lo digo desde una extrañeza que todavía sobrevive de alguna manera en mí, y es esa duración eh, eh, tosuda, digamos, ¿no? Es decir, eh, por eso decía, como esa recurrencia, como ese lugar al cual se vuelve siempre a la pregunta. Y en ese sentido, digo, es como una especie de agujero negro, ¿no? Que nos vuelve a absorber en la pregunta. ¿No? Pienso en algunas prácticas délficas, ¿no? No en la dimensión oracular, sino no las personas que pertenecían a una comunidad donde había que ir a consultar una y otra vez, ¿no? Y cuando había dudas o cuando la incertidumbre ganaba la escena, volver a ir de vuelta a ese mismo lugar, ¿no? A
volver a ratificar, bueno, estamos vivos, volvemos a preguntarnos algo. No al oráculo que responde, sino volver a ese lugar que está siempre ahí, imperturbable, digamos, ¿no? Y yo siento, digamos, que en la amistad hay algo de eso, digamos, ¿no? Que no es tan cotidiano, ¿no? Que no es del avanzar, que no es de la utilidad, ¿no? En el sentido utilitario, y que no es del orden de una acumulación, a pesar de que igual con los amigos, por eso está bueno que hayas diferenciado lo que hace amistad de los amigos propiamente, pues bueno, con los amigos sí, hay niveles de acumulación, ¿no? En las relaciones, de crecimiento, es decir, pero hay algo es decir, lo que hace amistad no es eso diría, no, no es lo que hace amistad eso, digamos, ¿no? Tal vez lo que hace amistad es la posibilidad de encontrarse eh, eh, siempre, bueno, en el hecho de que no sabemos bien por qué estamos acá, ¿no? Y claro, la vida tiende a colmar ese no saber con actividades, proyectos, etc. Entonces, claro, el problema es que resolvemos algo, pero al mismo tiempo nos evitamos la pregunta, digamos, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, y en ese sentido yo creo que la amistad es un reservorio, ¿no? En ese sentido digo que es una demora también, ¿no? Aparte, digamos, de que en otro lado yo creo que contaba eh, que un día, digamos, lo que me produjo una enorme perplejidad era verificar que todas mis amistades son medio raras, digamos, ¿no? Es decir, en Argentina decimos que somos unos aparatos, ¿no? Cuando dice que es un aparato es porque hay algo que no encaja, algo desencajado. Entonces, claro, eso es lo primero que empecé a observar. Siempre fui un cultor de la amistad, pero sin una, digamos, teoría sobre eso. Y entonces empecé a observar eso. De golpe, una amiga que tiene una mirada medio estrábica y una sonrisa medio siniestra, digamos, ¿no? Porque es una sonrisa en la malaria, digamos, ¿no? Una sonrisa en el hecho de que estamos expuestos a una mordedura de lo real, ¿no? Que está siempre ahí. Y un amigo que tiene una lentitud prácticamente insufrible en su forma de moverse, en su forma de escuchar, pero una velocidad en la respuesta, ¿no? Como un buen analista por ahí, ¿no? Que tiene una capacidad de escucha y una velocidad. Y así, entonces, claro, lo que fui verificando es que nos encontraba la inadecuación, que nos encontraba la inadecuación, ¿no? Y quedarse en la inadecuación, ¿no? Quedarse en la inadecuación cuando todas las fuerzas, digamos, de la maquinaria social y del mundo tienden a de vuelta a volver a adecuarnos y a adaptarnos bueno, y quedarse y demorar en la inadecuación me parece que es una de las grandes virtudes de la amistad, porque es una inadecuación muy amorosa, muy amable, que no es la inadecuación del que es considerado loco, criminal, ¿no? Y decir y que tiene un castigo y una es una inadecuación justamente de otro orden. Y justamente, bueno, esta es una época donde yo creo que vivimos un régimen de rendimiento y exigencia de rendimiento como nunca antes, digamos, ¿no? Es decir, es el momento más extremo, digamos, del capitalismo en ese sentido, con un grado de tecnificación que, eh, que vuelve muy ambivalente nuestra relación con el rendimiento. Digo, yo estoy ahora trabajando con Miguel Benazaya, que además de ser un analista que vive en Francia, argentino exiliado, tiene todo un trabajo y un estudio y una investigación en biología y neurofisiología sobre los efectos de las nuevas tecnologías en el cuerpo, en el cerebro, en el comportamiento. Entonces estamos trabajando en un librito que se va a llamar La inteligencia artificial no piensa, básicamente tomando el caso de los chats que impactaron, ¿no? A nivel masivo, donde de vuelta los chats se montan sobre esa exigencia de rendimiento, ¿no? Pero con la ambigüedad de que resuelven todo, ¿no? Eh, por delegación de funciones, como dice Miguel Benazaya, dice delegación de funciones, ¿no? Donde entonces, claro, el rendimiento ya no se sabe bien de dónde sale, ¿no? Y digo, y en esa exigencia permanente de rendimiento y de adaptabilidad,
lo que ocurre es que la profecía del primer libro de autoayuda, que justamente tiene la palabra amistad en su centro, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, de Carnegie, es un libro de la década del 30, bueno, justamente ese libro, digamos, que habla de la amistad como una relación fundamentalmente de cálculo, ¿no? Y especulativa, bueno, hoy, digamos, se propaga en técnicas como las que con unos amigos estudiamos, y parte de mi tesis de doctorado, que es el coaching ontológico y decir otras técnicas, donde básicamente el cálculo afecta prácticamente todas las dimensiones de la vida y donde, por supuesto, que los vínculos afectivos y la amistad misma queda afectada también, ¿no? Justamente como una relación que, si no es útil para algo, o si no se convierte en la interfaz de un trabajo o de la posibilidad, digamos, de un rendimiento social, bueno, aparece como, como, como un tipo de relación totalmente sospechosa, ¿no? Ni hablar, digamos, de las redes sociales, donde lo que media, digamos, entre la amistad y la no amistad es un clic, ¿no? Bueno, por eso yo creo que también tiene una dimensión política, digamos, y de enorme resistencia. Camilo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Realmente, pues toda la presentación nos muestra la complejidad del tema de la amistad. Y a mí particularmente, pues me abre una cantidad de inquietudes y de elementos para pensar. Me gustó mucho como planteaste la amistad en términos de unas intimidades abiertas. Y sobre todo porque me parece que, pues que hay algo, o sea, siempre como que he pensado y creo que para el ser humano, desde Aristóteles, precisamente la amistad es un fenómeno de la vida de los seres humanos que tiene unas características muy particulares y que hacen más llevadera la vida. Desde el punto de vista de esto que dijiste, me gustó mucho la palabra, el concepto de una aceptación trágica que se logra básicamente a través de un testigo y de un testigo que, 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 que de alguna manera le permite a uno reconciliarse con la vida. Y esta idea que traes también de la imposibilidad del autoanálisis me parece clave, pues porque realmente cuando uno logra hacer algo de autoanálisis, pues está hablando un poco de esto que tal vez la semana pasada Guillermo traía al doctor Canciper, que le preguntaba a sus pacientes en la primera entrevista qué tan buen amigo es usted de usted mismo. Y que me parece pues algo muy, además de poético, algo que sirve mucho en la práctica. Y dentro de esto me acordaba de una frase que dice que los amigos son muy pocos, que hacer amigos es muy difícil, que se pueden contar con los dedos de la mano. Y en ese sentido, no sé qué piensas con la idea de amistad y terapia, pero la amistad, si la vemos dentro de todo este contexto, la podemos concebir como un logro del desarrollo. La principal característica actualmente, uno de los fenómenos más graves de la actualidad, es la soledad, la incapacidad de tener amigos, la capacidad de estar en intimidad con otros. Y en la terapia, más que el efecto amistoso, lo que se está buscando es una intimidad que nos permita llegar a tener amigos. Es un logro como logro del desarrollo,
como posibilidad de crecer, de enriquecerse, para en un momento dado tener esa posibilidad de empatizar con los otros y poder después, no en la terapia, después, poder ser amigo de unos, porque una característica de la amistad creo que es, y si te entendí, es algo que se da entre iguales, con la misma idea de que uno no puede ser amigo de sus hijos, uno no puede ser amigo de sus pacientes. Seguramente con el paso del tiempo y que cambien las circunstancias, uno puede tener ya una amistad, pero es como que la amistad es algo entre semejantes, entre iguales que comparten, que pueden compartir una intimidad. Bueno, te agradezco mucho la presentación y me da muchísimas ideas para seguir pensando, sobre todo en mis amigos, ¿no? Y en mis enemigos también. Gracias. Gracias. No, pensaba que lo de las intimidades abiertas tienen como una dimensión paradojal, ¿no? Porque generalmente asociamos lo íntimo con algo muy, muy propio, ¿no? Y muy diferenciado, digamos, de- del resto. Y sin embargo, tal vez la radicalidad, digamos, de la intimidad abierta reside en que justo es el punto donde se anuda lo más propio con lo más genérico, ¿no? Con lo más genérico de la condición humana, es decir, donde lo más propio puede decir algo sobre la condición humana y donde la condición humana se declina de una manera singular en una vida, digamos, ¿no? Es decir, la intimidad ahí aparece, me parece como un... Por eso digo también que es una intimidad abierta, porque no se trata de lo que solemos esconder ¿no? O por esa figura esa imagen socarrona de Les, ¿no? Del sucio secretito, es decir, ¿no? No es eso la intimidad, ¿no? Sino tal vez es justamente la exposición de la imposibilidad de ese cierre individual. Y, y por supuesto que, claro, justamente vos mismo lo planteabas, Camilo, es decir, las personas les cuesta tener amigos en un mundo también que tiende, digamos, a ensimismar, ¿no? Y fíjate cómo el ensimismamiento es una figura contraria a la intimidad, ¿no? Es decir, el ensimismamiento, la cerración, el aislamiento. Y después el trato a través de máquinas y con máquinas. Hay unos estudios, digamos, donde me contaba Miguel que en Japón unos estudios que muestran que cada vez más japoneses prefieren tratar con máquinas antes que con personas, por ejemplo. ¿No? Es decir, hay algo también ahí en esta época de equiparación entre la inteligencia artificial y la dimensión, digamos, si se quiere, artefactual, con lo orgánico, con la inteligencia orgánica, que es muy peligrosa, digamos, hay una equiparación. Y entonces eso, bueno, lo que sustrae es la singularidad, pero la singularidad no es la individualidad, ¿no? En eso que en principio llamamos individuo o persona jurídica, moral, sensible, etc., se juegan singularidades, ¿no? Acá viene otra figura que yo trabajo, que es que bueno, nos llevaría a otro lugar, digamos, ¿no? Que es Simondon, que es otro autor que es muy interesante, que piensa la individuación como un proceso y donde el individuo no es el punto de partida de nada, sino siempre es un corte parcial de un proceso de individuación, donde lo preindividual como una energía, como historia, como subjetividad, convive con el individuo, ¿no? Entonces siempre hay una dimensión preindividual, ¿no? Que
tiene su propia temporalidad, ¿no? Y eso que llamamos el individuo, bueno, es de alguna manera un corte, ¿no? Parcial y precario, digamos. Claro, cuando aparece como pura precariedad, no nos podemos sostener ante eso. El ataque de pánico es algo que yo, de manera muy intuitiva, empecé a investigar hace muchos años, por un familiar justamente, que empezó a tenerlo cuando nadie sabía bien qué era, digamos, ¿no? Hace por lo menos 20 y pico de años, 25 años, no me acuerdo. Y claro, y preguntaba, por ejemplo, le pregunté a gente que trabajaba en el Hospital Ameghino, en Buenos Aires, ¿no? Que dedicaba a la salud mental, gente muy experimentada, psiquiatras, y nadie lo lograba abordar, digamos, ¿no? Y yo decía, bueno, finalmente esto no es una patología o no pertenece a la historia de las fobias, sino, bueno, es un problema netamente epocal de la subjetividad, digamos, de una época que todo el tiempo nos quita la posibilidad de sentir que hacemos pie. Pero claro, la propia condición humana es una imposibilidad también de hacer pie, claro, pero no es lo mismo. Es decir, cuando toda la vida, digamos, obramos a imagen y semejanza de una solidez supuesta, y bueno, ahí sí, la precariedad, convivimos mal con la precariedad de la existencia. Entonces, cuando ésta se presenta, quedamos petrificados, digamos, ¿no? Hay como una petrificación. El ataque de pánico igual es más complejo y yo la verdad es que no estoy autorizado para decir muchas cosas sobre eso. Solo, insisto, las entrevistas que logré hacer, las experiencias, etcétera, que logré conocer, pero sí había un punto en común y era la imposibilidad de concluir un recorrido. A veces literalmente, ¿no? De viajar hasta un lugar, ¿no? Las personas se frenaban a la mitad y volvían, pero ese recorrido también puede ser un recorrido libidinal, un recorrido mental, ¿no? Y la imposibilidad de concluirlo, pero también de interrumpir la espiral, ¿no? Bueno, me fui ahí a una otra deriva, ¿no? Pero digo, en la amistad, esa precariedad de la existencia es bien recibida, digamos. Eres parte. Escucho. No, hay un micrófono abierto. Ariel, vos hiciste una referencia tangencial a una autora que a mí me pareció muy interesante por su vida, que es Anto Furmantel, o no por su vida, sino por su muerte, ¿no? ¿Sí? Porque ella escribió un libro que se llamaba El elogio del riesgo. ¿Sí? Y esta es una mujer que muere, ¿sí? Hace poco, tratando de salvar a dos niños que se estaban ahogando en una playa, ¿sí? Y yo me quedaba pensando, ahorita que la nombraste, ¿sí? Cuando yo conocí la historia dije, a mí me hubiera gustado conocer a esta mujer. Y hablo de las amistades que uno quisiera como tener en la vida, ¿no? Como que hay algo también en la amistad que parte como del deseo de conocer a alguien, el deseo de aproximarse a alguien a una cierta experiencia de vida, ¿no? Como que hay una amistad que surge de eso, de cierto deseo de riesgo. Y por eso traigo el nombre del libro de ella, Un elogio del riesgo. Hay algo que abre la amistad que es, no sé, como parodiando el nombre de otro libro, Las amistades peligrosas, ¿no? Como que hay una dimensión de la amistad que es correr un riesgo, ¿sí? Pienso en los, entre comillas, malos amigos que las madres siempre tratan de proteger a sus hijos, ¿no? Como hay algo en la amistad que tiene que ver con el riesgo, con cruzar un cierto límite, sí, que el otro le abre o que le puede abrir una porosidad, para usar una palabra que usaste, a uno en la vida, ¿no? Pero además de esto era simplemente traer, no sé si hablarlo como en esta palabra, un homenaje a Ando Furmantel, ¿sí? Sí, que me parece que le hizo coherencia en esta filia de salvar la vida de un par de niños a costa de la propia vida de ella, ¿no? Que me parece que hay algo en la amistad de eso. Me arriesgo por amistad, ¿sí? Incluso a riesgo de mi propia vida. Bueno, sí, la historia de ella, y de hecho lo que yo cité está en ese libro, en El elogio del riesgo, sobre todo que ella dice algo que a mí me impresionó mucho, digamos, que es básicamente la amistad con el miedo, amigarnos con el miedo, ¿no? Que no quiere decir perder el miedo o desconocer el miedo, ¿no? Justamente cuando antes había dicho que el miedo
es aquella pasión según la cual para Hobbes se puede organizar una sociedad, en base, digamos, a un miedo con el que no nos podemos amigar, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Porque viste que hay un dicho que dice, bueno, el miedo es buen consejero, ¿no? Bueno, ese dicho en realidad tiene sentido para el mundo animal, donde el miedo básicamente se confunde con el instinto de conservación de un animal frente a un depredador, por ejemplo, ¿no? O a una situación peligrosa. Entonces ahí el miedo es buen consejero. Pero en el caso del bicho humano, que funciona siempre de manera diferida por expectativas, claro, el miedo nunca es el miedo, siempre es el miedo del miedo, ¿no? Y además tenemos la capacidad, y hemos demostrado desde el siglo XVII hasta el presente, de institucionalizar el miedo, ¿no? Y de crear una horrorosa institución como la policía, justamente asociada a la institucionalización del miedo, ¿no? Entonces, que ella proponga... Ariel, escúchame, Sí. pero un pequeño problema. Es que el miedo no permite hacer comunidad. Los regímenes totalitarios impiden el vínculo comunitario, ¿no? Claro, por eso me pareció muy provocadora esa idea de ella de qué significa amigarse con el miedo. Y yo digo, bueno, ¿qué tal si el miedo ahí aparece como un otro de sí mismo también, ¿no? Si el miedo aparece como una faceta más, como una experiencia más que es otro de sí mismo, ¿no? Es decir, que es parte, digamos. Y en ese sentido, tiene como una estructura como la de la amistad, que es el otro de sí mismo, ¿no? Es decir, es medio enigmático, porque además, yo te digo cómo lo leí. Yo el libro no lo conseguí. En estos días lo quise buscar justamente para poder comentarlo hoy, porque esta amiga, que es una gran pensadora y ensayista, que me pasó la foto de estos párrafos donde ella habla de la amistad. Entonces leí esa parte, entonces me resultó muy enigmática. Pero lo que pude pensar es como esa relación con el miedo, ¿no? Como una estructura parecida a la de la relación con la amistad, digamos, que es la relación con el otro de sí mismo, donde la unidad de medida de la experiencia, de vuelta, no es el individuo, sino es la participación, ¿no? En esa otredad, en esa relación con esa otredad. Es decir, es la diferencia, la relación misma como unidad de medida de la experiencia, y no el individuo, individuado, el individuo ya siempre individuado, ¿no? Y en ese sentido pensaba, bueno, ese riesgo que ella corrió para salvar a esos niños, bueno, tal vez es una forma un poco extrema, digamos, ¿no? De amistad con el miedo. No lo sé, no lo sé. También pienso en situaciones riesgosas como regímenes totalitarios, ¿no? Donde el miedo se convierte en terror y donde las amistades también son el lugar donde se trafican informaciones, afectos y esperanzas, digamos, de un mundo menos oprobioso, ¿no? Es decir, donde la amistad es un lugar también. Así como el sujeto puede ser pensado a veces como un lugar donde ocurre algo, digamos, ¿no? Muchas gracias por tu presencia aquí en este espacio nuestro llamado Aperturas. ¿Sí? Creo que fue muy convocante, y muy provocador, ¿sí? Las ideas que acabaste de exponer. Quisiéramos invitarlos a todos para dentro de 8 días, ¿sí? Con nuestra próxima conferencista, que es Graciela Andrés, que está acá, ¿sí? Que va a hablar de la hospitalidad de lo fraterno, ¿sí? Graciela es una colega nuestra de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, así que quedan todos invitados para dentro de 8 días y bueno, muchas gracias a todos por su presencia y de nuevo, Ariel, muchas gracias a vos. No, gracias, gracias. Gracias por la hospitalidad, hablando un poco de lo que va a hablar Graciela. Bueno, vale. Suerte. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.